Pobreza y miseria. Esas son las secuelas sociales que deja la pandemia, particularmente en Ecuador. Es grave, porque ha llevado a unas 300.000 familias a engrosar las estadísticas de personas con necesidades insatisfechas que literalmente no tienen ni para comer. En Ecuador, una familia es pobre cuando no alcanza los $2.80 diarios para sobrevivir. Y entra en extrema pobreza cuando sus ingresos no llegan al $1.50 diarios. Según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos a junio del 2021, de los 17 millones de ecuatorianos, el 32% son pobres y el 14.7% son pobres extremos. Estas cifras han alarmado al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, porque entre los pobres hay una generación de niños, niñas y adolescentes severamente afectados. Estamos hablando de 3.100.000 niños que han entrado en la pobreza y de estos 3.100.000, 6 de cada 10 es en pobreza multidimensional extrema. Cuanto más privaciones haya, más fuerte es la pobreza, más extrema, ¿no? Entonces nosotros estamos viendo cómo esta pandemia ha causado verdaderamente estragos entre las familias con niños. Si alguien sabe de privaciones, es Víctor. Un pequeño de 12 años a quien encontramos en el barrio San Jorge Alto, en Esmeraldas. Él, durante la pandemia, debió abandonar lo que más amaba, su escuela. Ahora no tiene acceso a un teléfono celular, menos a internet. El Víctor se va a recoger su chatarra, botella, cartón, como ya lo conoce la gente, lo llama y le dan. Entonces eso es lo que él está haciendo, recogiendo para comprar su teléfono porque él sí quiere seguir estudiando. Sus padres lo autorizaron a hablar con nosotros. ¿Y qué quiere ser de grande? Militar. Él ya no quiere esperar a que le llegue la prometida ayuda del Estado. Cuéntame, ¿qué estás haciendo ahorita? Recogiendo botellas. ¿Para qué recoges botellas? Para comprarme un teléfono. ¿Y para qué quieres un teléfono? Para estudiar. ¿Ahorita no estás estudiando? No. Víctor es el segundo de 3 hermanos. Debería estar cursando el primer año de secundaria, pero no lo puede hacer. En su casa, construida con madera y zinc, no hay agua, como en toda Esmeraldas. Tampoco hay luz y menos internet. La comida es racionada. Aunque con un arroz con huevo, pero algo es algo. ¿Las 3 comidas? A veces no, a veces sí. La pobreza, agravada con la pandemia, ha aumentado las cifras de deserción escolar. Y ahí, otra vez se encienden las alarmas de UNICEF que está observando al Ecuador. Antes de la pandemia, 268.000 niños, niñas y adolescentes estaban fuera del sistema educativo, ¿sí? De las encuestas realizadas y de las aproximaciones que se han venido levantando en este tiempo, hablamos que 90.000 niños, niñas y adolescentes que estaban matriculados no están asistiendo a clases. Eso nos habla de un universo muy grande de niños y niñas que no están en el sistema educativo y que no sabemos dónde están. Están trabajando, ayudando a sus padres o en sus casas, intentando buscar salida a sus carencias. Un ejemplo está en el barrio 28 de Julio al sur de Esmeraldas. En esta casa viven 2 familias, hay 3 estudiantes y una de ellas, la mayor, Maretsi, es excelente alumna. Sí, yo fui escolta de la bandera de Esmeralda. Y la pobreza quiere arrancharle lo que con esfuerzo ha logrado hasta hoy. Sin embargo, no claudican y aplican estrategias que más que eso son verdaderos sacrificios. A veces en mi casa, cuando no tenemos, mi mamá hace nomás de una sola, el desayuno y el almuerzo. Ya no desayunamos, sino que solo el almuerzo. Como ellos duermen tarde, entonces yo me levanto, si tengo para una sola comida, entonces no los levanto a ellos, sino que procuro hacer el almuerzo. Ya ellos se levantan y entonces hacen una sola comida, que llegamos al extremo de que la niña se me enfermó de la gastritis por desorden alimenticio, pero es porque no hay el recurso cómo no estarse alimentando como debe de ser. Solamente me mantengo con un dispositivo, un solo teléfono, que de ahí con eso para estudiar los 3 niños.
porque con el problema también de eso de que uno tiene que poner recargas, activaciones para el estudio, las copias, entonces tengo que tratar de economizar porque estoy sin trabajo. Entonces no quiero dar a mi hijo por un año aplazados ahí. Mi sueño siempre ha sido ser policía, desde que yo estaba pequeña. Enfermera, porque cualquier cosa mi mamá se enferma, mi hermano y muchas personas más. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en Ecuador hizo una encuesta sobre el bienestar y el estado de vulnerabilidad de los menores hace 4 meses. Y es evidente que hay un empeoramiento de las condiciones y las brechas más grandes entre quienes sí reciben una educación adecuada con las herramientas necesarias y quienes no lo pueden hacer. Es así que UNICEF en su muestra establece que 2 de cada 10 niños tienen acceso a la tecnología. 6 de cada 10 dijeron que en la pandemia aprendieron menos. 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes dicen estar emocionalmente afectados. Y a eso se suman problemas colaterales que tienen que ver con violencia intrafamiliar, temas de salud mental y física. Yo creo que dentro de todo los niños han sido muy perjudicados en la pandemia. Quizás no tanto por la enfermedad, pero sí por las consecuencias que la pandemia ha traído consigo. Acceso a la educación, acceso a la salud, a la nutrición y de todo lo que estamos hablando. Es una pérdida de inversión. Lo que se lleva a la corrupción no lo estamos pudiendo invertir en salud y niñez. Entonces se lo estamos robando a los niños, literalmente. Y claro, es preocupante porque estás hipotecando el futuro del país. Estamos hablando de niños menores de 5 años, de un 23% de los niños menores de 5 años en media general en el país que tienen desnutrición crónica infantil. Si hablamos de niños menores de 2 años, son 27%. Y si nos referimos a las zonas indígenas, ese promedio que está a 23-27 sube a 48. Entonces, claro, estamos hablando de niños que van a tener dificultades en su escolaridad el día de mañana. Estamos hablando de niños que van a tener más enfermedades cuando crezcan como adultos, enfermedades no contagiosas crónicas. Estamos hablando de una pérdida de productividad para el país y de una pérdida de desarrollo. Estamos hipotecando el desarrollo del país, así, sin más. Desde el gobierno, la ministra de Educación asegura que están en ejecución planes de encuentro para insertar nuevamente a los alumnos en sus aulas. Para esto estamos en este momento trabajando en puntos de encuentro, en estas brigadas nacionales a través de las cuales nos estamos contactando en cada comunidad del país con todos los niños y jóvenes para poder saber dónde están, cómo están y poder identificar y elaborar un plan de trabajo y reinserción al sistema educativo que responda a las necesidades de cada comunidad y de cada niño. Pero para el caso, a Víctor, por ejemplo, no logran encontrarlo. Todo esto sucede mientras la clase política del Ecuador ha dejado la pobreza como prioridad en los temas sociales para ser tratados. Los niños y adolescentes están sufriendo los daños colaterales de lo que es la pobreza extrema, pero hay casos mucho más graves. Ahora estamos en la comunidad Angochagua, en la provincia de Imbabura. Conoceremos el caso de Ana Quilumba, una mujer que vive con 2 pequeños en una casa de plástico. La situación de violencia intrafamiliar que enfrentó durante la pandemia la obligó a separarse de su pareja y sus otros 3 hijos. Su familia le dio el espacio y bajo plásticos, en sol y en lluvia, ella enfrenta la pobreza extrema junto a sus 2 últimos mellizos. No hay un buen estado, pero ahí estoy, donde tengo que esconderme con mis 2 pequeñitos. O sea, para construir una casa, o sea, más bien dicho, se me hace difícil porque no cuento con ningún apoyo. Para alimentar a los pequeños de 2 años, borda mascarillas, a 50 centavos cada una. No le alcanza para nutrirlos. A veces no tengo nada, digo, mañana, ¿qué les doy? A veces digo, sí, hoy por lo menos necesito alguna cosa. ¿De dónde saco? Esa es mi preocupación por la noche. A veces cuando llueve digo, si está lloviendo y ahora, ¿será que pasa de nuevo? Como pasó el otro día, se mojó todo. Entonces, esa es mi preocupación. O sea, me preocupo y no puedo dormir tranquila. Más bien, me pongo a cuidar a ellos en la noche para que no se mojen y no les pase nada. La talla y el peso de sus hijos demuestran cuadros de desnutrición crónica. El hospital más cercano está en Ibarra. Llevarlos al médico implica un gran problema. No tiene recursos y uno de los mellizos tiene parálisis cerebral. El varoncito dice que tengo un problema porque no está creciendo adecuadamente como debe ser y el peso está muy bajo.
Y con mi niña dice que igual, más bien en vez de subir, y está bajando más del peso en vez de subir. Entonces me recomendaron que asista con un pediatra, un nutricionista y también a las terapias con mi nana en esos casos. Entonces también me dificulta que a veces no puedo trasladarme por motivos de los pasajes. En las ciudades y en el campo, allí está la pobreza en historias dolorosas que siguen en aumento mientras en el país se ponen de acuerdo para gobernar. Y los más vulnerables, por años, a la espera de que alguien genere una acción concreta que los saque del hambre y la miseria.